capítulo 9. Pueden abrir su Biblia y dar un gloria a Dios. Y leemos con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve. Tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oí. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Padre que estás en los cielos, te bendecimos, Dios, en esta noche gloriosa, y pedimos la unción de tu Espíritu Santo, que tú nos acompañes en cada palabra, siendo acomodada lo espiritual a lo espiritual. Ministra conforme a tus riquezas en gloria. Trae un rema a este remanente. Levanta, Dios mío, los altares de cada uno de ellos, encendidos en el fuego de tu Santo Espíritu. Que esta palabra penetre y sea con el martillo que quebrante la piedra. Te pido, Dios, que tú obres de manera especial y que en el nombre de Jesús de Nazaret tú hagas lo que debes hacer en esta noche. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. El relato de la transfiguración es uno de los pasajes más relevantes en los evangelios. Esto se debe a que se encuentra tanto en Mateo como en Marcos como en Lucas. Cuando usted lee Mateo capítulo 17, allí Mateo habla de la experiencia de la transfiguración. Luego usted va a Marcos capítulo 9 y usted ve nuevamente la experiencia de la transfiguración. Luego va a Lucas capítulo 9 y ve también en ese pasaje el hecho y la anécdota de la transfiguración. Significa que en Mateo, Marcos y Lucas, lo que se llaman evangelios sinópticos, se encuentra esta historia que encuentra una significancia muy relevante y muy importante en nuestro tiempo. Aquí vemos nosotros cómo estos 3 evangelios, que se les llama sinópticos, porque van acotejados, porque van aparejados, de tal manera que hay como una mirada sincrónica. Lo que dice Mateo, muchas veces lo dice Lucas,
Lo que dice Lucas está en Marcos y lo que está en Marcos lo dice Lucas. Es por eso que este es un triplete. Significa un triple play porque está en Mateo, en Marcos y Lucas. Y cuando un pasaje se encuentra allí de esa manera registrado, distribuido, eso significa que aquí hay una tremenda revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Vive Es un pasaje relevante porque nos habla primeramente de una experiencia que se dio en el secreto. Dice la Escritura que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto. Orar en el monte es una costumbre profética. Era algo habitual en los profetas del Antiguo Testamento. Aún los patriarcas iban al monte, al lugar alto, para así consagrar delante de Dios su vida en una vida de oración. Porque muchas veces la vida cotidiana, la vida habitual que nosotros vivimos en nuestras casas, no nos permiten buscar a Dios como Dios quiere ser buscado. Y por esa razón, los hombres que han sido escogidos para llamados proféticos, para llamados apostólicos, para llamados trascendentales, tienen que ir al monte, a las solas con Dios, para orar y para ser allí bendecido con una palabra, un rema de Dios. Ir al monte no es para el carnal, no es para el tibio, no es para el que no has definido su identidad ministerial en Cristo Jesús. Es para aquellos que están comprometidos y que viven bajo el celo de la casa de Jehová que los consume. ¿Qué significa? Por lo tanto, ir al monte. Ir al monte significa ir al lugar alto. ¿Por qué el lugar alto? Porque nuestro Dios es un Dios que habita en la altura y en la santidad. Él es el alto y sublime. Él es quien ha anunciado a los pastores. Dice: bienaventurados vosotros los pastores, bienaventurados los hombres de buena voluntad. Sea glorificado Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Aleluya. Eso fue lo que los ángeles le dijeron a los pastores en la noche del nacimiento. Amados hermanos, Dios está en la altura porque eso representa su magnificencia, su poder, su soberanía. Y como más altos son los pensamientos de Jehová que los pensamientos del hombre, así es más alto los cielos que la tierra. Pero eso no significa que Dios no habite en lo plano, que no habite en la planicie o que no habite en el nivel del mar. Lo que quiere decir es que Dios es trascendente, que Dios es supremo y que Él, aleluya, desde esa altura tiene posición dominante. Él lo ve todo, ¡sí! Él lo escudriña todo, ¡Aleluya! Él lo revela todo. No hay nada que se le pueda escapar. Aleluya. Y desde esa altura Dios nos enseña también que Él habita con aquel que es quebrantado de corazón, aquel que es humilde de espíritu. Aleluya. Amados hermanos,
el Señor llamó a 3 discípulos. Llamó a Pedro, llamó a Juan y llamó a Jacobo. Y aquí tengo que decir algo importante, que mientras en esa cumbre estaban 3, abajo, al pie de la montaña, estaban los 9 restantes. Aleluya. ¿Por qué razón Jesús llevó a 3 y no a los 12? La Biblia no nos lo dice explícitamente, pero entendemos que había una comunión más cercana con estos 3, como si fuera un núcleo de confianza. Eso me habla de que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos de Dios. Aleluya. Pero también eso me llama la atención, porque allí aparecen 2 tipos de iglesia. Una iglesia que está al pie de la montaña y una iglesia que sube a la cumbre. A esa cumbre, esa iglesia que está al pie de la montaña, dentro de Marcos capítulo 9, nos dice que es la iglesia que no podía sacar un demonio que era sordo y mudo a un hijo de padre de familia. Era una iglesia que disputaba con los escribas y los fariseos, porque leyendo Marcos se dice que cuando Jesús descendió, estas personas tenían una discusión, y era que había un reclamo de por qué ellos no podían sacar ese demonio. Aleluya. Y allí vemos un tipo de iglesia actual, una iglesia carente de poder, una iglesia carente de autoridad, una iglesia que no representa de manera digna los valores del reino, ni mucho menos tiene el poder, aleluya, y la autoridad para prevalecer contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una iglesia apátrida, una iglesia que no puede. Aleluya. Pero arriba en la cumbre habían 3 que iban a disfrutar un manjar, que iban a disfrutar una tremenda revelación. No hay un pasaje en las escrituras de los 3 sinópticos que se pueda igualar, a excepción de la resurrección, con este pasaje en cuanto a la manifestación de la gloria de Dios. Debido a que 30 años después, el apóstol Pedro, ya anciano, hace un recordatorio de lo que pudo ser para él esa experiencia. Y cuando usted lee Primera de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 1, dice la escritura que él había sido llamado, a un llamamiento santo. Pero en Segunda de Pedro él dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi hijo amado,
en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Es la voz que escuchó Pedro, que lo impartió, Aleluya. que le dio vida, y aún 30 años todavía la recuerda. Cuando usted tiene este tipo de experiencias, podrán pasar años, pero usted será marcado con esta experiencia de intimación, de cercanía, algo que lo define a usted en su ministerio. Pero para poder vivir experiencias como esta, se necesita ir a la cumbre del monte. Aleluya. Hoy vengo a traer un mensaje profético para la República Dominicana. Es el tiempo que subas al monte. Es el tiempo que vayas y veas la transfiguración del Cristo de la gloria. Porque vendrán tiempos ahora difíciles, tiempo de persecución, tiempo de angustia. Pero yo me moveré en este pueblo con poder y gloria, de tal manera que haré rugir a los leones y haré hacer de esta nación una nación devota, una nación consagrada al Dios vivo. Aleluya. Esta pelea que se tiene en lo cultural, en aquello que quiere subvertir los valores de nuestra sociedad, que quiere hacer difícil la crianza de nuestros hijos, que se opone a los preceptos bíblicos, que se inmiscuye en la identidad, en la sexualidad, esto que se llama progresismo, esto que se llama filosofía woke, y que es respaldada por los gobiernos, por las naciones, por la Organización de las Naciones Unidas, por muchos presidentes que llegan al poder y no tienen temor de Jehová, que han perdido el temor del Señor. Pero aquí, como en Colombia, existe un pueblo que no se ha arrodillado ante Baal. Un pueblo que sabe que esta lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Abba, Padre. Hoy quieren segregarnos como si fuéramos un virus, cuando realmente nosotros somos la sanidad del pueblo, de la sociedad. Y hay que volver a traer a Dios en las escuelas, en las clínicas, en las cárceles, en la policía, en el ejército, en las esquinas. Esto no es Aleluya. con idolatría, con magia, con hechicería. Esto no es con política. Esto es como un pueblo que, viendo el rostro del Cristo transfigurado, pueda bajar como bajó Moisés, con un rostro resplandeciente, lleno de la gloria, lleno del poder, lleno de la autoridad del Espíritu Santo. Aleluya. Vive Dios. Amados hermanos, ese remanente que subió eran 3. Pero si usted va al relato de Lucas, Lucas dice que los 3 estaban dormidos mientras Jesús estaba orando. En el monte de la transfiguración, no solo podemos observar
verdaderamente la gloria de Cristo manifestada a sus 3 discípulos, sino también la decadencia espiritual de la iglesia. Hoy hay una iglesia que aún estando en la cumbre está dormida. Aleluya. ¿Por qué digo esto? Porque Lucas dice que ellos estaban adormitados y parece ser que Pedro es quien se levanta y se da cuenta que mientras Jesús está orando, su rostro empieza a cambiar. Mateo dice que se coloca su rostro como el sol. Marcos dice que sus vestiduras empezaron a colocarse resplandecientes, refulgentes, de tal manera que ningún lavador podía tener un blanco como el blanco que se desprendía de la luminosidad, del poder y de la gloria del Cristo que se encontraba en ese monte. Pero Lucas dice que Pedro se levanta y allí vemos un tercer tipo de iglesia. La primera es la que está, y escucha esto porque esta es la palabra, que está al pie de la montaña, que no puede con un endemoniado, que está discutiendo con la tradición, con la religión, que hace parte del sistema, del problema y no de la solución. Por eso cuando Jesús desciende, le dice en Marcos 9, ¿hasta cuándo los he de soportar? Aleluya. Y les dice, o más bien los manda a ayunar y orar. Las iglesias que no oran, que no ayunan, son las iglesias que están al pie de la montaña. Aleluya. Jesús le dijo, no pudieron, porque hay géneros que solamente salen con ayuno y oración. Pero hay un segundo tipo de iglesia. Pero ese segundo tipo de iglesia, cuando está en la cumbre, parece que se siente plácida, porque como que tiene reconocimiento, como que tiene poder, pero lo que hace es dormir. Y hay una tercera, que es cuando Pedro se acerca a ver lo que está ocurriendo. Y cuando Pedro ve que Jesús es transfigurado y que está Elías y Moisés, ¿sabe con qué sale Pedro? Con una tontería. Marcos dice que él no sabía lo que decía porque estaba espantado. Lucas dice que él no sabía lo que hablaba. Es decir, que él se encontraba en un shock. Estaba estupefacto, anonadado, circunspecto. No sabía qué decir y dijo cualquier barrabasada. Aleluya. Dice unas 3 enramadas para que no les cayera el sol. Hay una iglesia que está gozando de la transfiguración. Y voy a decir esto con toda la autoridad del Espíritu Santo. Hay una iglesia que está gozando de la transfiguración, pero en vez de concentrarse en lo que se dice, en lo que se habla, es decir, en la revelación de Jesucristo, lo que están haciendo son niñerías, tonterías, discusiones bizantinas, polémicas estériles. Gloria.
Cuando lo que nosotros necesitamos es revelar la gloria de nuestro Señor Sí. Jesucristo. Gloria. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aleluya. El Señor no quiere enramadas. Vive Dios. No quiere nada de hombre. Dios quiere que tú oigas la voz del cielo. Por eso 30 años después, ya con un ministerio maduro, puede Pedro hacer una reflexión correcta de lo sucedido. Yo oí la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado. Volvámonos a un mensaje de santidad, de obediencia, Aleluya. pero cristocéntrico. Sí. Gloria. ¿Por qué no podemos andar con ñoñería? Aleluya. Aquí hay una revelación de las Escrituras que necesita. Aquí hay una batalla cultural contra esas huestes de ese feminismo radical, de ese wokismo, de esa ideología de género, de la violencia, del narcotráfico, de las grandes males, de la moralidad de toda sociedad, no solamente en esta isla, sino en toda América Latina. Tenemos que volver la iglesia a ser la voz moral de la nación. Tenemos la iglesia que volvernos a ser la voz de la reflexión espiritual. Tenemos que reprender a los que gobiernan impíamente, sin temor y sin temblor, porque Dios está de nuestro lado. Pero para eso se necesita una iglesia que suba a la cumbre del monte. ¿Sí? Gloria al Señor. Aleluya. Sobre este particular, quisiera también referirme al hecho de que antes de Jesús, Moisés subió al monte también. Y cuando Moisés subió al monte, subió solo porque los demás no quisieron. Aleluya. Todo el mundo tuvo miedo. Y aquí es donde hay una exhortación. Siempre queremos que alguien sea el que suba al monte, pero nosotros no subimos al monte. Aleluya. Le dijeron: Moisés, tenemos miedo. El monte humeaba, el monte temblaba, el monte se estremecía, había truenos, relámpagos, centellas. Y era algo terrible. Ve tú y habla tú. Y lo que Él te diga no lo dices a nosotros. Y cuando Él subió al monte, dice la Escritura, Él bajó. ¿Y sabe qué le pasó al rostro de Moisés? Luego de estar 40 días hablando cara a cara con Dios, su rostro resplandecía. ¿Sabe qué tuvo? Tuvo miedo.
Tuvo miedo el pueblo. ¿Sabe qué sucedió? Tomaron a Moisés y le colocaron un velo, porque nadie se atrevía a ver a cara descubierta a Moisés. Hoy debo decir que así como Moisés se le tiene un velo por aquellos que quedaron rezagados en el Antiguo Testamento, es decir, los judíos, hoy la tradición evangélica, y cuando yo hable de tradición, hablo de todo aquello que se enseña y que no tiene fundamento en la Biblia, que no tiene fundamento en las Escrituras. Aleluya. Cuando hablo de la tradición, es lo que está por fuera de la Biblia. Hablo de la doctrina de los hombres, la doctrina de la prosperidad, la doctrina del liberalismo, la doctrina de la mundanalidad, la doctrina del pecado en contubernio. Aleluya. Todo lo que no esté en la Escritura, todo lo que no provenga de fe, es pecado. A esa tradición le pasa lo mismo. Tienen a Cristo como un velo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pablo dice que nosotros, viendo a cara descubierta, como por un espejo, el rostro del Señor, somos transformados de poder en poder y de gloria en gloria, como por el Espíritu. Aleluya. Si usted, no importa los años que lleve en su iglesia, usted no ha sido transformado, eso que usted vive no es el Evangelio. Gloria. El Evangelio cambia. El Sí. Evangelio transforma. Sí. El Evangelio hace que usted sea nueva criatura. Aleluya. Yo no tengo problema que usted brinque, pero sea transformado. No importa si usted salta, salte para Jehová, pero transfórmese, cambie, renuévese. ¡Ay, Sama! Aleluya. Hay gente con 10, 15, 20 años y siguen siendo ñoños. Es así. Hay gente con años en el Evangelio y todavía tienen un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Todavía andan en sus delitos, en sus pecados. Hay pecados ocultos en las iglesias. ¿Por qué? Porque no tienen el temor de Jehová. Pero cuando llega el Evangelio de Dios, ese Evangelio te cambia, ese Evangelio te transforma, ese Evangelio hace de ti una nueva criatura. Río de agua viva corren por tu ser. Ay, 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 ay. ¡Hey, gloria! Ay, ay, ay. Si tú vas al monte de la transfiguración y Cristo se te revela, es para que tú cambies. Amén. Pero si tú sigues siendo el mismo, mal esposo, mal hijo, mal padre, Ay, ay. irresponsable, impuntual, grosero, repelente, y todavía tienes los ojos llenos de adulterio, de lascivia, a usted no le ha amanecido. Ese no es el evangelio de la cumbre, ese no es el evangelio del monte. El evangelio del monte saca gente de Dios, gente que trastorna las sociedades, que hace que aún los gobernantes tiemblen. Ay, ay, ay. Vengo a decir lo siguiente.
Fui al monte durante 7 días sin probar comida para que Dios me diera esta palabra. Y el Señor me dijo: dile a mi pueblo, al remanente, lo siguiente. Aleluya. Llega para ustedes un tiempo muy difícil para esta sociedad y para esta nación, pero Él lo provocó, lo permitió, porque va a purificar a sus santos escogidos. Aleluya. Y va a sacar un remanente que estará yéndose a las montañas, que estará yéndose a las alturas. No probarán comida, no tomarán agua, pero cuando desciendan vendrán a poner la casa de esta república en orden de Dios. ¡Hey, gloria! ¡Ay, ay, ay! Tremendo. Lo que Dios le ha dado es lo que Dios le dio en los 70 a Puerto Rico, en los 80. Ahora la gloria está en esta nación para exportación. Pero si ustedes andan en las ñoñerías que muchas veces estoy viendo, entonces yo digo: ¿qué es lo que está pasando? No se queden en las enramadas, busquen la voz de Dios, muévanse en Dios. ¡Hey, gloria! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, así es! ¡Hey, vive! Aquí no podemos permitir que se nos reforme la Constitución para que ingrese una moralidad inmoral, antibíblica. ¡Ay, ay, ay! Nosotros no podemos permitir que nuestros símbolos patrios, que tienen la bendición de la Biblia, sean quitados por ateos, por hijos del diablo, que estén en el gobierno. ¡Ay, ay, ay! Pero para eso se necesita una iglesia de poder, de autoridad. ¡Oh, gloria! Y esa iglesia de poder ¡Ay, ay, y ay! de autoridad solamente se consigue oyendo la voz en el monte alto. Hay mucho velo. ¡Ay, ay, ay! Yo no tengo problemas con las emociones, pero yo creo que el evangelio debe ser integral. Alguien danza, muestre fruto. Alguien predica, viva esa palabra. ¡Aleluya! Alguien corre por aquí, corre por allá. ¡Gloria a Dios! En el mundo se hacían peores cosas. ¡Sí! Ahora hacemos mejores cosas para el Señor. Pero lo que se necesita son vidas transformadas, cumpliendo el propósito de Dios. ¡Sí! ¡Gloria! Tremendo. Santo. Juan, que también fue un protagonista, porque el otro fue Jacobo, pero Jacobo muere por un nieto de Herodes que lo asesina. Pero Juan dice en el capítulo 1, verso 14, dice: Vive y Dios. aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia, de verdad. Él da testimonio y es uno de los apóstoles que en el Nuevo Testamento dice que así como Él es, también debemos ser nosotros. Aleluya. Los cristianos tenemos que ser ejemplo en nuestras comunidades. Amén. No podemos andar de escándalos en escándalos.
Hay que aplicar la Biblia aún en las soluciones de nuestros conflictos eclesiásticos. Aleluya. No podemos estar ventilando las cosas como si esto fuera una farándula o chismes. Gloria. Esto tiene que haber un orden, porque es el orden de Dios. Ustedes creen, a Dios nadie se la hace. Aleluya. El que la hace la paga. Amén. Gloria. Y a veces es mejor el juicio de Dios, porque Dios desecha, Dios amputa piernas, Dios deja ciego, Dios mata. Aleluya. Gloria a Jesús. Dios desterra. Cuando viene el juicio de Dios comienza por la casa. Amén. Una iglesia que va a la cumbre no es una iglesia que se enreda en los negocios del mundo. Es una iglesia completamente bíblica, centrada en las Escrituras. ¿Por qué Dios los levantó a ustedes? Los ha levantado a ustedes porque en América Latina lo que purula desde Estados Unidos hasta la Patagonia son iglesias frías, iglesias muertas, Aleluya. iglesias donde no hay el Espíritu de Dios, no se habla en lengua, no se danza, no se profetiza, no se ve visión, escasea la palabra. Aleluya. Pero hay algo. Está yendo mucho dominicano sin testimonio, falso, hipócrita. Aleluya. No representan la verdadera sana doctrina. Son embaucadores, Aleluya. amadores de sí mismos. Nada más buscan el dinero, la plata. Sí. Forman un espectáculo, hacen las mímicas como si ellos estuvieran en la unción, pero no están en la unción. Y bebió. Y aquí es donde tenemos que hacernos uno, en una unidad. ¿Por qué? Porque eso a veces hace daño. Porque eso le cierra las puertas a otros que sí vienen de parte de Dios. Amén. Es así. Es así, es así. Y es así, amados hermanos, que nosotros tenemos que unirnos en la República Dominicana en una unidad de la sana doctrina. Aleluya. Como hoy estamos aquí unidos en la sana doctrina. Amén. Para la defensa. Pero escuche esto, si se sube a la cumbre es para bajar con el rostro resplandeciente, lleno de la gloria de Dios, para que nuestra sociedad se transforme. Aleluya. La iglesia no puede estar en las cuatro paredes. Tiene que estar en las esquinas. Sí. Hay que meterse donde está el jíbaro, donde está el tigre, donde está el vendedor de droga. Hay que ir donde está la delincuencia, donde está la homosexualidad, donde está el pecado. Allí hay que ir a Aleluya. predicar al Cristo de la gloria, al Cristo resucitado. Amados hermanos, lo que nos enseña el monte de la transfiguración es que si usted ve a Cristo, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 3:18, tiene que ser a cara descubierta. Aleluya. Cuando es cara descubierta, significa tú no puedes tener máscara, tú no puedes tener caretas. Aleluya. Tú tienes que ser honesto, tú tienes que ser sincero, tú tienes que hablarle a Dios, colocarte en humillación y en humildad. Nosotros no somos superhombres, nosotros no somos seres angelicales o arcángeles o querubines, somos de carne y hueso,
Lo que realmente hace que nosotros estemos de poder en poder es que el poder de Él se perfecciona en nuestra debilidad. Pero hay que subir al monte, hay que ir a intimar con Dios. Cuando usted intima con Dios, usted se quita la careta. Bueno, tocaré tú. Porque hay mucha pornografía. Aleluya. Hay mucho sexo por el WhatsApp. Sí. Muchas videollamadas indecorosas. Ay, ay, ay. Aún de evangelistas, de predicadores. En la iglesia hay que sacar ese pecado oculto de la iglesia. ¡Barra ese pecado! Aleluya. Fuera. Esto se necesita pureza, se necesita santidad, se necesita búsqueda. Que se vuelva el temor de Jehová. La Biblia dice en el Salmo 24:15, creo, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Aleluya. Y a esto hará conocer su pacto. Amados hermanos, la iglesia necesita purificarse. Y si otros no se purifican, hágalo usted. Amén. Si otros no se guardan, guárdese usted. Pero esto es a cara descubierta, porque hay mucha hipocresía. El apóstol Pablo dice que por tal motivo él renuncia a todo lo oculto y lo vergonzoso. Aleluya. Hay que quitar toda contaminación de carne y de espíritu para vivir un evangelio completo de santidad. Aleluya. Amado hermano, la sana doctrina no es solamente ropa, es ropa. Sí, es ropa, pero también un corazón puro que levanta manos santas sin ira ni contienda. Es evangelio completo de santidad, evangelio de integridad. ¡Vive! Que quede claro, es ropa, pero es más que ropa. Aleluya. Es corazón puro, mano santa. Gloria. Aleluya. Porque el que no se sabe vestir es un niño. Aleluya. Y los niños, los padres los tienen que enseñar a vestir. Amén. Pero si usted ha crecido con la leche espiritual no adulterada, usted sabe que aquí no se acepta ningún tipo de desnudez, transparencia, Aleluya. nada que muestre lo que no tiene que mostrar. Aquí es santidad, desde el cuello hasta la planta, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Nada de ropa apretada, nada de pantalones apretados, nada de blusita, nada de ropa afeminada para los hombres. Pórtate varonilmente, anda como varón, vístete como varón. Ay, ay, ay. Arrece ahí. A su nombre. Gloria. Oh, gloria. Ay, ay, ay. Por esa razón es que el evangelio tiene rudimentos y luego viene el alimento sólido. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Amados hermanos, en el monte de la transfiguración, Cristo revela su gloria. Pero esa gloria Cristo la revela para que la Biblia dice posteriormente en 2 de Corintios capítulo 4 verso 7 dice: porque la excelencia del poder es de Él, porque lo ha puesto en vasos de barro. Él te va a mostrar su gloria, pero jamás esa gloria será tuya, porque Él no comparte su gloria con nadie. Aleluya. Esa gloria es del Señor, y esa gloria es para hacer la voluntad y el propósito de Dios. De tal manera que somos siervos del Señor. Inclusive nos da el privilegio de no llamarnos siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero cuando usted llega a una posición
espiritual encumbrado en la transfiguración del Cristo resucitado, entonces Dios te revela el porvenir, porque dice la Biblia de los hijos de Isaacar, 200 principales que conocían los tiempos, discernían los tiempos y cuyos dichos seguían los hermanos. ¿Por qué? Porque sabían qué se debía hacer. Aleluya. Escuchando esta palabra de Dios. Amados hermanos, esta es la batalla final. Pero es la batalla final no porque hoy finalice, es porque hoy comienza en todo el 2025 la batalla final, que día tras día, noche tras noche, nosotros, los pueblos de sana doctrina en la República Dominicana, tenemos que seguir avanzando de poder en poder y de gloria en gloria. Levanta tu mano y alaba la gloria de Dios. 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 Quiero terminar con un pasaje en Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Amén, amén. Palabra de Dios. Dice así. Aleluya. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Glorifica el nombre del Señor. Y a su nombre. Hebreos capítulo 12, verso 18. Escucha esta palabra. Sana doctrina. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. Claro, ahora el monte al que nos acercamos es superior al Sinaí. Es el monte del nuevo pacto, de la gloria del nuevo pacto. Y eso lo dice el apóstol Pablo claramente en el capítulo 3, cuando decía que si aún lo que es imperfecto, hablando obviamente del antiguo pacto, era con gloria, cuánta mayor gloria no será lo que es perfecto. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Aleluya. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreado o pasado con tal. Escuche esto, pastores. Si se sube al monte y se trae la gloria, el que mienta al Espíritu Santo le pasará lo de Ananías y Zafira. Porque Aleluya. cuando la iglesia viene con poder y autoridad, esto no es un juego, esto no es un relajo, esto es serio. Aleluya. Y Dios puede matar aún gente que se pare aquí en el altar de Jehová en pecado, lo puede matar aquí mismo. Amén. Porque eso es cuando la iglesia está en la cumbre. ¿Por qué se lo digo? Aquí lo va a decir. Escuche esto. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla
mejor que la de Abel. Pero escuche esto, cómo termina. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aleluya. Reverencia y temor